general, parte de la sociedad se queja de la rapidez con la que avanza nuestro mundo. Las prisas sin pautas, los días sin horas, la vida sin pausa. Aquella mañana de sol brillante y reconfortante brisa, entré en el viejo muelle de Bonanza con la única salvedad de recorrer un micromundo que me había hecho realmente feliz en mi niñez. Sin más pretensión que disfrutar de unos recuerdos que se agolpaban en mi memoria como el agua en una presa. Desde lejos observaba el vaivén de los barcos atracados a puerto, meciéndose a la mansa paz de la marea entrante. A golpe de vista, todo parecía inamovible en el tiempo. Los montones de redes se agolpaban al sol como manojos de uvas al soleo de almíjar. De gaviotas, siempre hambrientas, revoloteaban en una extraña danza ancestral al socaire de sotavento. Fue entonces cuando sí descubrí que el tiempo y sus prisas tiene aún quien lo resguarde. Sentado en el suelo, un marinero remendaba las redes secas y comidas por el sol. Manejaba con soltura la lanzadera y el mayero, como caballero andante con aguja de red. Una boina ladeada en su cabeza, una camisa azul de cuadros casi abierta del todo, dejaba entrever su piel delgada y seca, sin vello y acartonada como un tapiz. Levantó ligeramente la cabeza para mirarme con sus dos ojos azules hundidos en cuencas soterradas, mientras una bocanada de áspero tabaco inundó su rostro por unos segundos. Sin articular palabra, sus dedos huesudos volvieron a su faena de forma mecanizada. A su alrededor todo era silencio. El muelle ofrecía una extraña baraúnda de olores salinos, a aceitosos, a pescado en descomposición, y para mí todo era la combinación perfecta y armoniosa de una paz quizás impuesta por años de duro trabajo. Si miraba hacia atrás, me separaba del mundo exterior metros de asfalto y una verja hacia la carretera, y sí, ahí estaba el ruido y las prisas. Si lo hacía hacia adelante, los mástiles de los barcos y el mar inmenso me abrían las puertas del silencio y la calma, y los recuerdos de una niñez y de un tiempo que ya pasó. Caminé hacia el borde del muelle, un paso más y hubiese terminado en el agua verdosa y aceitosa. Como quien despierta de un sueño, comprendí que ya no podía avanzar más. Deshice mis pasos hacia la verja de entrada y regresé al mundo exterior con el convencimiento que aún quedan espacios donde uno puede ser verdaderamente feliz. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en nuestro programa, Patrimonio, Historia, Cultura, Investigación, Literatura y Arqueología, con mi buen amigo Manuel Parodi Álvarez. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un saludito y encantado de tenerte en este rinconcito de cultura de esta Baja Andalucía. Yo encantado de estar aquí, agradecido siempre a ti y a esta cadena de que queráis contar conmigo para hablar de historia, de arqueología y de patrimonio. Manolo, vamos a hablar de este último libro que haces como coordinador de un clásico ya de nuestra Sanlúcar, como es la historia y patrimonio y arqueología, ¿no?, de este Bajo Guadalquivir. Un libro que se llama Miradas sobre el patrimonio, historia, arqueología y patrimonio en el Bajo Guadalquivir, que en este caso es el volumen número 9. 9 ya, sí. Vamos a desgranar, vamos a deshuesar este libro que hace muy poco tiempo que ha salido Está acabadito de salir, se está presentando públicamente ahora, que todavía no hemos hecho el acto oficial de presentación ante el público, la típica presentación de libros, así que ahora mismo se está estrenando ante los sanluqueños. Lo que sí es verdad que, bueno, nuestros amigos ya conocen, ¿no? Conocen tu faceta en el mundo de la investigación, de la historia, la creación literaria, en aunar esfuerzos entre todos, ¿no?, para que buenos proyectos salgan a la luz y lleguen a un fin importantísimo como es tener este libro hoy en papel, un libro exquisito que tiene un tacto. A mí es que me parece tan austero la portada que me parece bonita, pero a rabiar, te lo digo de verdad, ¿eh?
quedado limpia. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pero sí es verdad que a mí me gusta meter siempre una pincelada, ¿no?, de nuestra vida, de nuestra manera de entender el mundo que nos ha tocado vivir y de recordar nuestra infancia. Todos te conocemos por tu trabajo, por tus quehaceres diarios. Yo he leído algo que a mí me hizo feliz, ¿no?, que era ese muelle de Bonanza, ¿no?, cuando yo era pequeñito y trasteaba por los barcos, pescando con mis cañas, con mis tíos, con mis padres y mis hermanos. Si yo te tuviera que preguntar qué parte de esa infancia tuya y en qué sitio te verías, ¿cuál sería? El patio de mi abuela. El patio, el patinillo de mis abuelos. Además, fíjate que no he dudado al decirlo. Ríete, pero cuando estoy sentado en el sillón del dentista y a lo mejor me dicen, esto te va... no te agobies. ¿Qué hago? Me voy a ese patio de mi abuela, lleno de arriates, lleno de macetas, con un níspero en medio, un níspero que era fruto de un injerto en un limón. Quizá por eso esos nísperos eran un poco más ácidos, o a mí me lo parecían. El níspero para mí, yo no soy ni seré nunca Antonio Machado, pero para Antonio Machado era un patio y un limonero, el patio del Palacio de las Dueñas, nada menos, y para mí era un patio y un níspero. Y le tengo un cariño enorme al níspero como árbol y a la fruta, aparte que me encanta, porque ahí es donde mi abuelo tenía el columpio para los nietos. Y claro, tú imagínate, ¿no? Casa de tu abuela, que puedes regar con la manguera. Imagino que estamos hablando de Puerto Real. Sí, de Puerto Real. Yo llevo en Sanlúcar solo 30 años, de los 54 que tengo, algo más de la mitad de mi vida solamente, pero yo nací y soy de Puerto Real y tengo allí toda la familia. Estoy hablando del patio de mis abuelos en Puerto Real, una casita construida por la Diputación Provincial, unas casitas bajas. Aquí también las hay en Sanlúcar de ese mismo estilo. Sí, esa típica casa de los años 50, por ahí. Así, que tenían todas un patio pequeñito detrás, de 20 metros cuadrados, una cosa así. Y ahí pues mi abuela tenía eso, arriates, macetas. Mi abuela además te hacía un arriate con una... ¿Tú te acuerdas las latas de Choperpot? Las de Crismona. Pero las anchas. No las de tubo, sino otras. Pues ahí te hacía mi abuela te plantaba una maceta. Tenía las macetas típicas de colores, ya las pintaba siempre de un solo color, blanco, rojo, amarillo, con lunares. Generalmente, claro, que destacara mucho, a lo mejor verde con lunares amarillos, rojo con lunares negros, y ella era capaz de hacer crecer cualquier tipo de planta. Tenía una mata de fresas. Las fresas eran así. Yo le tenía declarada la guerra a las hormigas, porque se comían las fresas, claro, pero que le tenía que declarar la guerra a las hormigas. Y era entre los nísperos, las fresas. Yo nunca he sido especialmente, ni tengo tiempo, ni para las plantas, para las flores, sí, a lo mejor tengo una maceta y tal, pero de niño mi sitio, aparte de la calle con los amigos, de jugar, ¿no? Y tal, yo era muy trasto, pero trasto jugando al fútbol, no corría mucho, claro, siempre he estado pasado de kilo, gordito y tal. Pero tenía que ser simpático. Yo me acuerdo que todos me querían en su equipo por algo, por lo que fuera, ¿no? Y era un poco como el piraña de Verano Azul, pues ese era yo, pero así más inocentón, ¿no? Y era eso, el patio de mi abuela, que donde yo podía hacer lo que dentro de un orden, lo que me diera la gana. Claro, eso era una cosa que después ya de mayores, lo he hablado alguna vez con mi hermano, que nosotros somos dos, ¿no? Mi hermano y yo, que claro, lo que nos impresionaba de chico, nunca lo hablamos siendo niños, no por nada, pero nunca lo hablamos, pero lo que nos impresionaba de niños, claro, tu padre era tu padre, tu madre era tu madre. Mi madre además tenía no sé cuántos cinturones hay, detrás del negro está el cinturón agujero negro de alpargata, ¿entiendes? Era de babucha. Sí, de los que cogían la babucha y tornaban la esquina. Mi madre tenía las babuchas perfectamente, eran drones, ¿no? Eran drones. Sí. Hoy serían malos tratos, pero en fin, estoy hablando en tonos jocosos, pero bueno, no os quiero frivolizar. La cosa es que con todo lo que mandaba mi padre en su casa y todo lo que mandaba mi madre, tal y cual, claro, allí la que mandaba era mi abuela. Mi abuela es la primera mujer empoderada que yo conocí en mi vida. Y en casa de mis abuelos mandaba mi abuela. Y mi abuelo, estamos hablando esto es San Lucas, estamos hablando de un embarcado. Mi abuelo había navegado con transatlántica durante años, llegó a maestro de taller en astillero, era un hombre que estaba acostumbrado, pues en su taller,
cuando en Astillero había 6.000 personas, pues a lo mejor él tenía trabajando a 500 operarios a su mando. O sea, que era un tío que estaba, y además acostumbrado, mi abuelo era fontanero. Estaba acostumbrado a mandar. Al trabajo físico duro, a las ausencias, a la mar y a mandar. Pues allí la que mandaba era mi abuela. Claro, y eso es lo que hablaba mi hermano y yo, lo que mandaba, claro, a ti te mandaban tus padres, tu madre te reñía, pero cuando estábamos allí, la que mandaba era mi abuela. Y claro, era una cosa como, era otro mundo, no lo tengo idealizado, pero era ese, si tú me preguntas por ese espacio, por ese tal, no lo voy a dudar, te voy a decir el patio de mi abuela. ¿Lo echo de menos? A ver, sí y no. ¿Por qué? Porque yo no idealizo hasta el momento, ningún momento pasado de mi vida, ni me quiero ir a otro momento, ni quiero, cambiarme por el yo de cuando tenía tal edad o tal otra. En ese sentido no, pero hombre, lo echas de menos porque era un espacio maravilloso donde estaba el mundo entero, ¿eh? Ahí estaba todos los piratas, ahí estaba Emilio Salgari, estaban los Comanches, estaban los Fuertes del Oeste, estaba el Ciscampeador, ahí estaba absolutamente Hombre, todo. No es que uno quiera volver, evidentemente, pero yo creo que cuando uno va cumpliendo años, ¿no? La vida, el trato, el correr todos los días, cuando uno se para a pensar, dice tú, joder, qué feliz fui. Yo tengo esa suerte. Qué feliz, qué infancia más bonita, tengo ¿no? suerte, Yo creo que nosotros, la gente que hemos nacido en pueblos costeros como estos, todos tenemos básicamente esos mismos recuerdos, ¿no? En Calahuela y en Camitilla, y me voy a jugar, y los amigos llamándote y tal. Mi tía Teresa, mi tía Lola, mi tío Eduardo, mi padrino, claro, y otro será su tía Feli y su tío Antonio. En mi caso yo también tenía un tío Antonio, ¿no? Pero que es eso, que sí, hemos tenido esa suerte en casa, la verdad. Oye, Manolo, vamos a empezar desglosando un poquito unas pinceladitas sobre los autores y sus artículos, sus ponencias que están publicadas en este nuevo volumen. En este caso empezamos con una ponencia de Antonio Sánchez de Mora que se llama Los documentos de nuestra vida. Yo te preguntaría hasta qué punto esos documentos cotidianos, ¿no? Como cartas, fotografías, facturas, archivos administrativos o incluso, no sé, documentos de cualquier tipo, se convierten en un patrimonio histórico para la sociedad. Bueno, antes un segundito solo decir, como al hilo de lo que tú ya has planteado, que el libro es la resultante de las jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo Guadalquivir, de las 9ª jornadas que se celebraron en 2023, ¿no? Y Dios mediante, pues haremos las próximas este año. Si tú quieres y me lo permites, daremos alguna pincelada en avance un poco más adelante. Y como tú bien decías también, es ya tradicional que esas jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio que organiza la Asociación de Amigos del Libro y las Bibliotecas Luis de Guila con la Fundación Casa de Medina Sidonia, y que se celebran generalmente en otoño en el Palacio Ducal, sede de la Fundación Casa de Medina Sidonia, tienen como resultado siempre un libro de actas, donde intentamos que todos los conferenciantes, todos los participantes nos entreguen un texto y por ahí podamos sacar adelante el libro. En este caso se celebraron esas 9ª jornadas con el tema Mirada sobre el Patrimonio. Siempre el título del libro es primero el título específico de la jornada y luego Historia, Arqueología y Patrimonio en el Bajo Guadalquivir, que es el nombre genérico de la jornada, con el numerito ordinal de cuál de las jornadas fueron, ¿no? En este caso reunimos a un grupo de especialistas en distintos ámbitos del patrimonio, ahora lo veremos, que sentados a dos llevaban adelante una conversación sobre patrimonio documental y bibliográfico, sobre el patrimonio y el urbanismo, sobre el patrimonio local sanluqueño y sobre el patrimonio arqueológico en general también. Y uno de los hemos abierto el índice del libro a algunos investigadores y especialistas que no participaron directamente en las jornadas, pero que nos parecía que su aportación podía enriquecer el volumen. En este caso, que nos ocupa y que tú has mencionado, del doctor Antonio Sánchez de Mora, doctor no porque sea médico, sino porque es doctor en Historia, es uno de esos investigadores que no participaron en las jornadas por cuestiones de agenda, pero que estaba prevista su participación, no pudo ser y al final han estado en el libro. Antonio Sánchez de Mora es doctor en Historia, especialista en Historia, originalmente especialista en Historia medieval, y es paleógrafo, y es por oposición
miembro del Cuerpo Superior Facultativo de Archivos del Estado. Y está destinado en el Archivo General de Indias, nada menos, en Sevilla, ¿no? Donde ocupa una jefatura de departamento. Y aparte de todo lo cual es amigo y compañero de promoción. En quinto de carrera estábamos sentados los dos al lado cuando teníamos 20 y pocos años, ¿no? No está aquí porque fuéramos amigos y compañeros de promoción, sino está aquí porque es archivero, es un gran especialista en vida cotidiana a través de los archivos, y por eso, claro, su aportación versa, como tú bien has dicho, sobre los documentos de nuestra vida. Compone un documento, los artículos que vemos aquí, más que ser específicamente artículos de investigación, que lo son, por supuesto, porque son fruto y resultado del trabajo de todos los autores, trabajo de investigación de todos los autores, son artículos de reflexión fundamentalmente. Yo lo que me está interesando más ahora en la jornada desde hace unos años para acá, es traer a gente que tiene un bagaje personal, profesional, más que aquilatado, más que dilatado. Antonio pues tiene unos 54 o 55 años que tengo yo, que no es ser mayor, pero hombre, ya llevas de oficio 30 años a las espaldas, y hombre, 30 años haciendo lo mismo te dan para que se te queden algunas claves, ¿no? Ya pones las alcayatas, las pones ya derechas, ¿entiendes? Ya no atraviesa el tabique cuando las pone. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que me interesaba era eso, que se encontraran con libertad para hablar y para escribir desde el ámbito de la investigación, pero con la mirada puesta en el bagaje personal y en la reflexión. Y lo que plantea aquí Antonio, que es lo que tú estás diciendo, Antonio Sánchez de Mora, lo que plantea es el peso que no le damos a los documentos cotidianos. Por Dios, quien tenga un diario, quien escriba un diario personal, que no lo tire. Quien lleve un dietario, que no lo tire. ¿Qué se hace con eso? Habrá alguien en la familia que le interese. Una hija, un nieto, un sobrino, una sobrina nieta. Siempre hay alguien en la familia que le gustan los papeles. Hay que dejárselo, hay que legárselo. Luego, es verdad que podemos acumular montañas de papel, ¿no? Porque si nos ponemos a guardar todos los recibos, A mí, fíjate, me dio una época, yo no colecciono nada, pero me dio una época por guardar las entradas del cine. A lo mejor no ponía la película que era, pero yo la ponía por detrás y a boli ponía el título de la película y el día que fui a verla. Y la utilizaba de marcapáginas. Entonces yo tengo libros que los abro y tengo una entrada de cine del año 90. O un concierto de un programa de verano de cuando fuera, de Radio Futura, del último de la fila, yo qué sé, de Duncan Du, de los años 80 y 90, pues ya uno va teniendo edad para ir a haber ido a conciertos en esa época, y es interesante, hombre, ¿no? Tanto, porque fíjate si es interesante que si eso no lo hubieran hecho nuestros antepasados, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, que había mucho consumo de papel, nos hubiéramos perdido una gran parte del marketing decimonónico de finales incluso de todo el siglo XIX. Es lo que tú eres especialista, además, y hablas con ese conocimiento de causa al que yo me refería. Claro, ¿no? Por eso es tremendamente interesante. Claro, has tocado en el fruto, ¿no? En la llaga del artículo. Hay que guardar, hay que saber, digamos, que legar ciertas cosas, porque el día de mañana nos puede hacer interesante, y sobre todo cada vez tenemos más un mundo digital que cada vez se utiliza menos esos formatos de papel, ¿no? Habrá un momento en que prácticamente hasta desaparezca. Una entrada del cine ya te la mandan al teléfono, ya tú con tu QR no te hace falta absolutamente más nada. Un viejuno. Yo cuando viajo, en la tarjeta de embarque, de lo que sea, yo en papel, yo la llevo en el móvil, pero yo me la imprimo. Claro. Lo siento, a ver si se me va a quedar el móvil sin batería y ahora qué hago, ¿no? Ahora, otra pregunta. Dentro de toda ese mare magnum de papel que podemos acumular del día a día, ¿cómo tenemos que saber cuál es lo que verdaderamente es importante y cuál no? Pues eso es complicado, porque lo que te parece importante ahora, dentro de 10 años, a lo mejor es una tontería. Y aquello es lo que no reparaste y tiraste, pues dices tú, pues esto es verdaderamente importante. Ahora, hombre, tampoco es necesario, creo yo, llegar a acumular por acumular. Todo, ni mucho menos, ¿no? Porque es tontería. ¿Qué vas a hacer? Guardar todos los recibos de la luz. ¿Qué vas a hacer? Guardar todos los tickets de todas las facturas de todo lo que compre y tal. No. Pero lo que verdaderamente señala hitos especiales en tu vida, ¿no? Bueno, ese viaje que hiciste, que era, bueno, eso lo hacen muchas personas, ¿no? Tener una caja de los recuerdos, ¿no? Bueno, ese viaje que fuimos a Londres, ¿no? Y fuimos a ver tal espectáculo, o a Madrid, ¿no? A ver tal ópera al Teatro Real, o a ver tal espectáculo musical. Pues ese tipo de cosas
estamos hablando desde dos perspectivas, de lo privado y de lo público. Quizá desde el ámbito de lo público no tenga trascendencia, no tenga importancia, pero para la memoria privada de una familia, pues sí puede ser interesante, porque ahora de repente abres una caja de estas de galletas de las antiguas y te encuentras con los papeles de tu abuelo, los papeles de tu abuela, y dices, anda, mira que mi abuelo, ¿qué te digo yo? Pues estuvo en el Bernabéu, ahora que está el Madrid tan de moda, con esas ruedas de prensa que han dado, estuvo en el Sánchez Pizjuán o en el San Mamés viendo el Bilbao en el año 54. Pero bueno, ya no solamente son cosas tan livianas como eso, sino cuánta gente ha descubierto, rebuscando en esas antiguas cajas de almíbar, de dulce de almíbar, que su abuela había estado en la batalla de Belchite, o había estado en el campo de concentración totalmente, de Albatera. O sea, totalmente, ahora de repente una carta que tú dices, ¿y esto? ¿Y esto? Anda, que mi abuelo estaba en el frente de Jaén en el año 37. O se dedicaba a hacer pintura expresionista cuando nadie lo hacía, en los años 50, me lo invento. O sea que realmente se pueden, es más, muchas grandes historias familiares se escriben desde esos recuerdos. Y luego, además de eso, mira, con otros 3 compañeros, yo escribí con Pilar Ruiz Borrega, Pablo Garrido y otra compañera más, escribimos los 4 un libro análogo, más liviano, pero análogo al tuyo con José María Hermoso, con nuestro amigo Chema, sobre la guerra civil, ¿no? Nuestro libro monumental sobre la guerra civil en Sanlúcar de Barrameda. Pues estos otros 3 colegas y yo escribimos uno análogo, más modesto, pero análogo, sobre la guerra civil en el Valle de los Pedroches y en concreto en Belalcázar, provincia de Córdoba. Para ese libro, ese tipo de información conservada, atesorada por personas de Belalcázar fue fundamental, fue importantísima, porque ya no era solo la memoria que conservaban las hijas, los hijos, porque era además un libro enfocado fundamentalmente a la memoria de las mujeres sobre la guerra civil, pero hablaban hombres, por supuesto, también, sino que muchas veces esas memorias están redondeadas, perfiladas por ese tipo de documentos que no solo, y digo esto porque no solamente sirven para el bagaje familiar, sino que en más ocasiones de las que uno puede imaginar, resulta que son fundamentales para la construcción de un discurso histórico más completo, más articulado, más complejo, que tú dices, bueno, y eso, una carta, un telegrama, sirve en historia, las fuentes son de lo más insospechado. Con un trocito no mayor que una falange de un dedo de un epígrafe de bronce, una inscripción de bronce, una tabla grande como esta mesa que se ha encontrado, un trocito así, se ha ayudado a reconstruir a lo mejor, porque claro, tienes una tabla enorme, la Lex Irnitana o el Senado Consulto de Neopison Padre o la Tabula Siarensis, lo que sea, ¿no? Tablas de leyes romanas hechas en bronce. Pues hay algunas de las que quedan son fragmentos pequeñitos, pero a lo mejor en ese fragmento aparecen 3 letras o 2 palabras que en tal otra no están. Entonces, como es el mismo texto reproducido para mandarlo a todas las provincias del Imperio Romano, con un trocito de bronce no mayor que 2 falanges de 2 dedos, de 3 centímetros cuadrados, pues resulta que a lo mejor te da la clave para completar otro fragmento mayor, pero que venía incompleto, porque le faltaba ese trozo. Parte de la historia antigua del cristianismo vienen en esos papeles del Mar Muerto, o sea que se han ido encontrando pequeños retales y fragmentos muy pequeños. Muchas veces un documento, no se puede descartar el valor de ningún documento, porque un telegrama, un pésame, 1902, te ubica a una persona en un sitio y te pone de manifiesto unas relaciones. Sí, señor. Tú dices, pues mira, que es que fulano se muere, yo qué sé, se muere Pelayo Quintero, que es un arqueólogo, tú sabes que yo estudio, y ahora ponte a ver los telegramas y las cartas de pésame que le llegan. Pues dices tú, bueno, pues tenía relación Pelayo Quintero con Jérôme Carcopinot, que era un grandísimo historiador francés, porque Carcopinot, en la carta que escribe, que le escribe a la viuda, lo menciona como mi muy llorado Pelayo Quintero, o sea que está diciendo que tenía una relación de amistad. Claro, había un acercamiento más. Es el más... único dato que tengo de esa amistad. ¿De dónde viene? ¿De dónde no? Pues en esa carta aparece. Manolo, para cerrar el artículo del doctor Antonio Sánchez de Mora, ¿crees que la digitalización actual de toda esa información,
de las nuevas tecnologías que tenemos, ¿es un seguro, entre comillas, para la protección de toda esa documentación? ¿O bien se puede correr el riesgo de perder parte de la memoria colectiva y parte de la memoria histórica? Yo creo que la combinación de ambos medios refuerza la seguridad. Es decir, contar con el elemento cartáceo, que tiene sus fragilidades, y contar con el elemento digital, que tiene sus fragilidades, pero contar con los dos, pues ayuda. Si tienes dos herramientas, ¿por qué prescindir de una? Es cierto y verdad que el mundo está orientado hacia lo digital, además vertiginosamente. Y es cierto y verdad que lo digital te ofrece una cantidad de posibilidades que lo cartáceo, el papel, no te ofrece. Porque la difusión, por ejemplo, una obra como esta, este libro, si no está colgado ya, estará colgado en breve en la página web de la revista Gárgoris, la revista de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo Guadalquivir, donde tú puedes entrar, plom, y tienes todos los 20 ejemplares de la revista Gárgoris desde 2012, cuando arrancó la revista, hasta el momento presente. Y luego hay una sección en la que están los libros de las jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio, ya los 9 libros. Claro, en papel los ejemplares van a llegar a donde van a llegar, pero colgados en la red, en internet y en formato PDF, pues cualquier persona que se meta ahí, a la que tú le puedes mandar el enlace, puede mandar el enlace general de la revista, o el enlace directo a la sección de los libros, o el enlace directo al libro que a ti te interese, mandar. Eso puede llegar mañana a Guatemala, a Nueva Zelanda, a Sudáfrica y a Finlandia, que de otra manera no sería posible, ¿no? Evidentemente. Manolo, en estos últimos minutos ya de la primera parte del programa, adelantamos el segundo artículo, en este caso con nuestro amigo en común, Javier Mardonado Rosso, doctor en Historia y especialista, ¿no?, en la vitivinicultura del Marco de Jerez, donde publica un artículo que se llama Menosprecio, culto y mesura respecto al patrimonio histórico. Oye, a lo largo de la historia hemos pasado de ese abandono generalizado y bastante común de nuestro patrimonio a en muchas ocasiones idealizarlo. ¿Estamos en un punto donde la balanza se equilibra un poco o hay todavía un desequilibrio enorme entre nuestro patrimonio? No. Y bueno, eso, sigues pensando de que está totalmente desequilibrada, ¿no? Sí, mira, yo desde hace 14 años doy clase en los másteres de Patrimonio Histórico y de Turismo, Patrimonio Histórico y Dirección Turística de la Universidad de Cádiz. Uno de mis caballos de batalla es precisamente una de las cosas de las que trato es la sostenibilidad y la vulnerabilidad del patrimonio histórico, ¿no? Son segmentos de la asignatura que yo imparto. Y uno de los problemas precisamente, y cada vez lo tengo más claro y cada vez insisto más en ello con los alumnos y cuando doy conferencias, cuando hablo de este tema, es la sacralización del patrimonio histórico. Yo siempre digo que al patrimonio histórico hay que... no sé qué palabra utilizar porque siempre habrá alguien que se escandalice, ¿no? Pero hay que desacralizarlo, hay que deshieratizarlo. Yo tenía durante varios años había una docencia que se impartía en la Universidad de Cádiz a los alumnos que trabajaban en los cursos de verano como colaboradores. En los cursos de verano de la Universidad de Cádiz pues hay alumnado que ayuda está allí orientando a los cursillistas, a los ponentes, a los profesores y tal, y esos alumnos antes se les impartía un pequeño curso de formación y yo durante varios años tenía un módulo que eran 2 horas que yo le puse como título ¿a qué huelen las piedras? ¿Qué es y para qué es del patrimonio histórico? Pues claro, Cádiz es una ciudad patrimonial, pues estos alumnos tenían que eran alumnos de filosofía y letras generalmente, de la Universidad de Cádiz. Bueno, el caso, que el patrimonio no puede seguir siendo considerado, no se nos puede presentar el patrimonio histórico como algo propio de 4 gatos, como una cosa de eruditos, como una cosa, no digo que se haga, digo que durante demasiado tiempo el patrimonio ha sido algo que al cuerpo social, a la generalidad del cuerpo social, le ha parecido algo ajeno. Y tiene que ver con que el patrimonio en muchos casos es fruto y consecuencia es lo que queda de la intervención de grandes familias, grandes fortunas, palacios, castillos, mansiones, palacetes, casones, casoplones, tal, que la gente siempre ha visto como algo distante, algo que no le es propio, algo que no es suyo. Y hay que insistir en que el patrimonio es de todos,
El patrimonio, evidentemente, hay bienes patrimoniales que son de titularidad, de propiedad privada, y es perfecto que así sea, porque no hay ningún problema con eso, pero desde el punto de vista de lo cultural, es un elemento de tu paisaje vital, de tu paisaje patrimonial, tal casa, tal otra. No digo nombres por no señalar. Imagen colectiva. Claro, y forma parte de la identidad colectiva de una ciudad y de una ciudadanía. En el caso de Sanlúcar de Barrameda podemos poner los monumentos que queramos poner, cada uno que ponga los que quiera, porque si ahora empiezo aquí a dar nombres se quedan algunos fuera y parece que estoy prelacionando, y no es el caso. La cuestión es que mientras se siga... Mientras el patrimonio siga apareciendo como cosa de 4 eruditos, como cosa de columnas de marfil, de pedestales, de tal... No, es muy interesante no. Porque fíjate, creo que te has contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer. Ha venido muy bien a colación, porque es cierto cómo podemos, digamos que, ver como una parte de la sociedad no muestra ningún tipo de interés por el patrimonio, y hay en cambio otra parte de la sociedad que lo veneran hasta ser objetos de culto. Exacto. Y ni tanto ni tan claro. Exactamente, ¿verdad? Con lo cual, también para cerrar el bloque de Javier Mardonado, ¿tú piensas que la masificación turística para para ese patrimonio, ya sea de los que ha comentado, de castillos, palacetes, tal, es un arma de doble filo? Si te bebes 50 litros de agua, te mueres. Si no bebes agua, te mueres. Porque hay gente que creen que se puede llegar a convertirse en un verdadero problema. Es lo que te digo. El agua es vital. En un 70-80% nosotros somos agua. Necesitamos beber agua, y si te llevas 2-3 días sin beber agua, te mueres. Pero si te bebes 60 litros de agua del tirón, también te mueres. Quizá no sean 60, hagan falta 100. Quiero decir con esto que lo que sea, en exceso, el uso de lo que sea en exceso mata. Y la excesiva turismo, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo se gestiona? Pues el problema es que para controlar todo hace falta intervención desde los poderes públicos. Y si se habla de intervención desde los poderes públicos, entonces ya abrimos el melón de que estamos en una economía de libre mercado, de que eso no se puede hacer, de que el mercado tiene que regular a sí mismo. Miren ustedes, el poder público debe intervenir, porque... para empezar, hay semáforos, ¿no? Hay cinturones de seguridad, ¿no? Hay unas normas de tráfico, ¿no? Eso no es intervención del poder público en la vida cotidiana de los ciudadanos. Debemos asumir que tal como nos dotamos de reglas y de mecanismos coercitivos en unos sentidos y en unos campos, pues hay que hacerlo en otros. Y si hay que limitar los aforos y si hay que limitar la viabilidad de visitas, hay que limitarla. Y si hay que impedirlo, pues yo qué sé, hay cuevas rupestres que están prohibidos su entrada. No se puede entrar, porque te las carga, entonces se hace una réplica, se hace una reproducción, o 20, y mire usted ve la reproducción que es totalmente fidedigna, pero el original o se preserva o se pierde. Venecia está tomando medidas, hay ciudades que están tomando medidas, y el problema es que la saturación, aunque parezca a la corta que produce un beneficio económico, a la larga, un desgaste de todo. Desidentifica, desarraiga. Deshumaniza también. Y en nuestro contexto inmediato estamos teniendo un ejemplo de cómo podríamos incluso llegar a morir de éxito. Porque a la gallina de los huevos de oro se la puede matar, y si se la mata, acabamos con ella, y se muere de éxito. Pero a raíz de determinadas cuestiones en Sanlúcar de Barrameda, muy cacareadas y muy pavoneadas por según quienes, desde el ámbito de lo público hace unos años, pues ahora pues estamos viendo cómo el perjuicio para la ciudad, la ciudadanía lo dice, ¿no? Las quejas por la masificación y demás, está siendo evidentemente algo que ya nos está llegando al pecho, ¿no? Nos está llegando el agua al pecho. Claro. Manolo, pasamos unos momentos a publicidad, si te parece, y seguimos ahora con el artículo del amigo Javier Verdugo Santos. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos.
Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión. Seguimos hablando con Manuel Parodi Álvarez, hablando de patrimonio, de historia, de arqueología, hablando un poquito de todo. Nos quedamos en el artículo de Javier Maldonado. Yo lo he estado leyendo en casa, he empezado a leerme el libro, suelto algún que otro artículo que me interesa y lo he estado hojeando, y a mí el libro es que me parece... porque claro, la gente lo va a ver y dice, bueno, un libro de arqueología. No, no es un libro de arqueología. Estamos hablando de un libro generalizado sobre el mundo del patrimonio, de sus leyes, de su conservación. Aplicable a Sanlúcar, 100%. Por supuesto que sí. De Javier, ¿algo que se te quedará en el tintero? Sí, por rematar el tema. Javier Maldonado Rosso, que es compañero en la docencia del Máster de Patrimonio Histórico, es uno de los mejores especialistas en gestión de patrimonio desde el ámbito de lo público municipal de la provincia de Cádiz. Él es doctor en Historia y durante años ha estado al frente de la gerencia, vamos a llamarlo así, gerencia de patrimonio histórico del puerto de Santa María, y en este caso se sentó con José María Esteban González, del que luego trataremos, y Javier Maldonado hablaron los dos sobre el binomio patrimonio y urbanismo, tan complicado, poniendo el foco en el caso de Javier Maldonado de la ciudad del puerto de Santa María. Pero vamos, si hablamos de ciudad bodeguera, de cascos de bodega, de transformación de los cascos de bodega en otra realidad distinta, lo que es aplicable al puerto de Santa María, o lo que olfateamos en el puerto, lo olfateamos también en Sanlúcar de Barrameda. Son casos, por eso quisimos que viniera y por eso lo tuvimos aquí. Dentro del artículo de Javier Verdugo Santos encontramos el nombre de la modificación puntual de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía y el nuevo régimen de autorizaciones arqueológicas. No sé, yo creo que el público en general, quizás todo este tipo de leyes, de artículos, de barras, de puntos, le puede resultar un poco complejo. Farragoso. Farragoso, ¿verdad? ¿Qué cambios fundamentalmente podríamos introducir en la modificación de la materia legal arqueológica? Mira, Javier Verdugo, también doctor Javier Verdugo tiene la doble faceta de que es historiador y arqueólogo, doctor en historia y abogado. Licenciado en Derecho. Entonces, Javier Verdugo ha sido, bueno, pues desde director del conjunto arqueológico de Itálica, por ejemplo, arqueólogo provincial en Sevilla, que es como se jubiló, a jefe del servicio de planificación y evaluación de los bienes culturales de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Es decir, era la persona que estaba al frente de la gestión de todos los conjuntos y enclaves arqueológicos y monumentales. ¿Eso qué significa? Pues eso significa Itálica, Cartella, Baelo Claudia, Medina Zahara, la Alcazaba de Almería, el Castillo de los Vélez, el Palacio de los Vélez de Almería también. Es decir, excepción hecha de la Alhambra, que tiene su patronato propio, el resto de los enclaves y conjuntos arqueológicos de titularidad pública de la Junta de Andalucía estaban bajo durante varios años estuvieron bajo su coordinación, y yo trabajaba en ese servicio con él. Yo tuve la suerte de trabajar 3 años en ese servicio con Javier Verdugo, el servicio de planificación de los bienes culturales. Algo aprendí, y es una de las personas que más saben de gestión del patrimonio histórico en Andalucía, y fue uno de los padres de la ley andaluza de 2007. Entonces él aquí de lo que trata es de acercar al especialista y al público general los últimos flecos, los últimos coletazos de la Ley de Patrimonio Andaluz de 2007, que va a dejar de estar en vigor ya el año que viene, pues ya se ha aprobado la Ley de Patrimonio, en este caso no histórico, sino cultural, la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía, que acaba de publicarse en el BOJA, y que bueno, yo he tenido la suerte por ser miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias de Sevilla y Huelva, de participar, no diré en la redacción de la ley, pero sí diré que la Junta abrió a los colegios profesionales, por ejemplo los del ámbito nuestro de arqueología, la posibilidad de hacer aportaciones a la ley, y se hizo desde los colegios, coordinados por la reunión, la unión de todos los colegios de Andalucía, de la que hoy por hoy es presidente el decano de mi colegio, Jacobo Vázquez Paz. Yo soy miembro vocal de la Junta de Gobierno de este colegio. El caso es que la nueva ley va a sustituir a la anterior. Es una ley, la nueva, que no puedo decir que me la conozca al dedillo, pero que hemos participado haciendo aportaciones en su redacción,
Y Javier Verdugo escribe aquí un artículo que es doblemente histórico, porque además, no solo por aquello de lo que se ocupa, sino por el hecho de que es el último acercamiento a una ley que estaba dejando de funcionar en la última reforma, abordando la última reforma de esa ley, que es el reglamento de arqueología, es decir, la normativa que hay que aplicar en las intervenciones arqueológicas. Que además, aunque parezca mentira, la ley de 2007 se aprobó en 2007 y el reglamento en vigor es mucho más reciente, ¿no? Con lo cual tenemos un artículo doblemente histórico. Manolo, hay dos términos muy interesantes cuando se habla de arqueología y se habla de patrimonio y de sostenibilidad y de ciudad y modernidad y avances sociales y económicos, ¿no? Que es, digamos que es esa protección del patrimonio arqueológico y el desarrollo urbanístico y económico de una ciudad. O sea, si ponemos eso en una balanza, ¿cuál sería la ley más justa, más salomónica? Tenemos una ley de suelo en España que no recoge el término arqueología, ni arqueológico, ni patrimonio arqueológico. Con eso ya te lo digo todo. Eso sería calar un melón que nos llevaría a un paisaje de la Guerra de las Galaxias. Si tú tienes una ley de suelo, ¿dónde están los restos arqueológicos? Pueden estar en muchos sitios, hay arqueología paramental, arqueología vertical, hay restos. Generalmente la arqueología es algo que va del suelo para abajo. Si tú tienes una ley de suelo en la que ya de suyo coge el PDF, le pones arqueología, no aparece en todo el texto de la ley, patrimonio arqueológico, no aparece, ¿no? Pues ya te está diciendo que hay un problema de relación entre urbanismo y arqueología. Y la arqueología es fundamental porque determina, o debe determinar, lo que puede y lo que no puede, lo que debe y no debe hacerse en materia de urbanismo. Claro. Lo cual no significa que la arqueología mate al urbanismo, eso es mentira. Eso es un discurso que proclaman aquellos que quieren hacer de menos al patrimonio arqueológico. Todo lo contrario. Pero ya te digo, eso es calar un melón que nos lleva a un paisaje muchísimo. No es por no hablar del tema, es que no saldríamos de ahí en un buen rato. Evidentemente cada artículo... El caso es que la realización de cartas arqueológicas municipales es vital para el urbanismo local. Lo que no puede suceder es, como en el caso de Sanlúcar, que se hace la carta arqueológica, se deja dormir y no se incorpora los resultados de la investigación, no se incorporan al devenir urbanístico de la ciudad. Eso es pues como tener el congelador lleno y no utilizarlo nunca para comer, tener la despensa llena y no utilizarla nunca, y tener una enfermedad y tener los medicamentos y no tomártelos. Es exactamente lo mismo. Manolo, para cerrar este artículo y esta temática, digamos que qué desafíos, a tu título personal, qué desafíos sí podemos poner en práctica, ¿no?, para esa protección del patrimonio y su gestión. De la ley y dotar a los ámbitos de gestión, para empezar, los ámbitos de gestión locales, de medios, de equipamientos y de personas. Pero lleváis años luchando con eso. Toda la vida. Este tema ya lo hemos hablado no solamente contigo, sino con otros amigos de otras ramas diferentes, y todos adolecen de esa falta. Aquí, o sea, yo a Sanlúcar hemos traído, el plural vamos a decir que es de modestia, bueno, pues ejemplos de otras localidades andaluzas donde las cosas funcionan, llámese Écija, llámese Carmona, llámese Osuna, llámese Vejer de la Frontera, por citar, llámese Gilena, llámese Almedinilla, y es posible y se puede hacer, y llámese Aroche, es posible y se puede hacer. Basta, que no es poco, con dotar de presupuesto y de medios oportunos y correctos a los ámbitos municipales, de manera que haya pues un departamento, un segmento de arqueología en los municipios que verdaderamente trabaje porque pueda trabajar, porque se le permita trabajar, porque en algunos casos se llega a la paradoja de que se contrata a una arqueóloga, se contrata a un arqueólogo y se le deja ahí morir de asco y de pena, sin posibilidad real de que haga absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo es un lavadero de cara. No, tenemos un arqueólogo municipal, no, mire usted, pero es que una oficina municipal no es una persona sola ante el mundo, ¿eh? Cosa que aquí ha pasado, ¿eh? Sino con arqueología, con otros ámbitos. Aquí digo en Sanlúcar de Barrameda. Eso, más allá de poder hacer lo que se pueda en ámbito de divulgación y de difusión, en lo que tú puedas de cara a sensibilizar a la población, por lo demás no se puede hacer nada. Por tanto, el principal reto es la aplicación de la ley por un lado y la implementación de medios. Con el título de Patrimonio y Ciudad del Monumento al Desarrollo Urbano nos encontramos el artículo publicado por José María Esteban González.
Oye, Manolo, durante mucho tiempo se ha entendido únicamente para una gran parte de la sociedad que el patrimonio era los grandes monumentos, ¿no? Pero, ¿cómo piensas que ha evolucionado a día de hoy lo que podemos entender en una ciudad como patrimonio? Claro, es lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? De que hay que desacralizar el patrimonio en el sentido de que hay que normalizarlo, naturalizarlo, bajarlo de los pedestales, porque patrimonio, bueno, pues existe el concepto de patrimonio inmaterial, por ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos elementos, la manzanilla, evidentemente, ¿no? Nuestros vinos, en general, la manzanilla en particular, es un elemento patrimonial único y singular. Lo digo porque no asociamos el patrimonio con determinados bienes artísticos y con lo monumental y lo arqueológico. Y sin embargo, patrimonial es pues toda muestra de la acción de una sociedad humana en el espacio y en el tiempo con continuidad, una costumbre, un uso, una música, un determinado tipo de gastronomía, un determinado tipo de vino, todos esos son elementos patrimoniales que hasta no hace mucho pues no se consideraban como tales, ¿no? Era, bueno, esto es tradición. Mire usted, es que la tradición es patrimonio, ¿vale? Porque es lo que hace todo el mundo en un espacio determinado, en una sociedad determinada, durante mucho tiempo. Y si aquí la pandereta se toca así y allí la pandereta se toca así, pues es un elemento patrimonial identitario de esa comunidad, el que se haga de una manera o se haga de otra, ¿no? Y bueno, ya habrá que ver si se preserva, no se preserva, si se difunde, no se difunde, pero no por ello debemos negarle su identidad. ¿Qué sucede? Que el patrimonio es algo mucho más amplio, mucho más horizontal de lo que habitualmente nos han tenido acostumbrados a ver. José María Esteban González es arquitecto. En este caso no estamos ante un historiador, ante un archivero, ante un arqueólogo, estamos ante un arquitecto especializado en patrimonio histórico, responsable de numerosas intervenciones patrimoniales en la provincia de Cádiz. Él ha tenido unas responsabilidades de ámbito provincial a través de su desempeño ya está jubilado, pero de su desempeño en la delegación hoy territorial, antes Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Cádiz. Ha tenido también desempeños relacionados con el ámbito arquitectónico con la Universidad de Cádiz, para la que también ha trabajado y a la que ha estado vinculado. Si tenemos en cuenta, si nos vamos a la ciudad de Cádiz y pensamos en las casas de los edificios del Campo del Sur junto a la catedral, que de repente un día en los años 90 recuperaron el color, dejaron de ser blancos y aparecieron unos deliciosos colores pastel, rosado, celeste, verde pistacho, eran los colores originales de esos edificios del siglo XVIII. Fue José María el que decidió recuperar ese color original, que en una labor análoga a la que aquí en Sanlúcar de Barrameda hace, por ejemplo, José Pericache, de recuperar los elementos que se han perdido de nuestra fachada, pero que formaban parte del paisaje cotidiano en un caso los habitantes de Cádiz, en otro caso los habitantes de Sanlúcar, durante siglos, pues digamos que José María Esteban se ha especializado en desde esa sensibilidad en la recuperación del patrimonio de una manera original, no lejana del momento en el que cada elemento patrimonial fue creado, ¿no? Claro. Oye, Manolo, ¿piensas que una ciudad puede o debe de crecer urbanísticamente sin causar perjuicio a su patrimonio arquitectónico? Debería ser así, naturalmente. Lo que es un horror son las intrusiones. Ahora esto es un edificio, una casa del, ponle, siglo XIX, en un casco histórico, en un centro urbano, y ahora de repente pues viene un cambio de propiedad, viene quien la compra, y esa casa que tiene un aspecto determinado, una identidad determinada, que forma parte del paisaje de una ciudad, y por tanto del paisaje emocional, sentimental, visual de esos ciudadanos desde hace pues 100 años, 150 años, ahora de repente aparece una fachada minimalista en blanco y gris marengo o en blanco y negro con todos los elementos iguales, análogos a lo que está. Mire usted, algunos gustos de las escuelas de arquitectura son cuando menos susceptibles de discusión, ¿sabes? Y están desnaturalizadas. Me temo que estamos corriendo el peligro de que se desnaturalice y se dirá, hombre, es que eso es la evolución natural, eso pasa siempre. No. Sobre todo cuando se está haciendo deliberadamente. Porque es lo mismo que cuando algo se hace sin conciencia del daño, inocentemente, no es lo mismo que cuando tú lo haces porque tú quieres dejar tu huella de tu firmita, tú eres el arquitecto tal, la arquitecta tal, y esto lo he hecho yo. Mire usted no es Bramante, ¿eh?
Usted no es Bernini, usted no es Borromini, usted no es Gaudí. Vamos a ser un poquito más... Yo no soy Antonio Domínguez Ortiz, ¿vale? Yo no soy Lord Hugh Thomas, yo no soy Enrique Martínez Ruiz, pero soy consciente de ello, ¿eh? No me vengo arriba. Entonces hay que saber un poquito más dónde se está. Y entonces hay que ser respetuoso con lo que hay que trabajar con lo que se tiene, porque si no, eso es como operar a una persona y ponerle la cabeza a un avestruz. Sigue siendo una cabeza, pero ya no es la de la persona. Además, nos estamos encontrando ya desde unos años hacia aquí que hay en muchos centros históricos una tensión enorme entre turismo, entre sociedad, entre desarrollo económico, y siempre va girando y en pos al patrimonio, a nuestro patrimonio. Oye, eso es un desgaste enorme, pero parece que entramos en un bucle, salimos y entramos otra vez en otro. Claro, es lo que decíamos también antes, que hay que intervenir, hay que regular, no se puede dejar que las cosas se hagan y ya está. No, mire usted, que estamos en el libre mercado. Sí, mire usted, estamos en el libre mercado, pero también estamos en el libre mercado conduciendo y resulta que, hombre, yo tengo un Citroën, pero a lo mejor hay una señora que tiene un Audi y lo puede poner a 200 kilómetros por hora porque el motor lo da, pero resulta que las reglas de conducción le impiden ponerlo a más de 120 o en según qué tramos a más de 60. Con lo cual, mire usted, si estamos interviniendo por unas cosas, habrá que intervenir para otras, ¿no? Oye, Manuel, una frase tremendamente oída que ya la hemos escuchado montones de veces porque se ha puesto encima de la mesa como una solución, ¿no? Ese patrimonio urbano se puede convertir en un motor económico, en un desarrollo económico de la ciudad. Oye, esto es un bulo 1000 veces contado. No, no lo es. Lo que pasa es que estamos llegando a un momento en el que todo parecen extrarradios de Sabadell. Con todo mi respeto para Sabadell, si tú te encuentras con que tienes una singularidad, el turista va buscando esa singularidad, pero luego estandarizas a la ciudad para que, por las razones que sean, que generalmente son económicas, y te encuentras las mismas tiendas de souvenir, con los mismos, o sea, el mismo platito que pone recuerdo de Bormujo, pone recuerdo de San Lucas, y lo estoy poniendo como caso extremo, ¿no? Con todo mi respeto para Bormujo y para San Lucas de Barrameda. Recuerdo de Buenos Aires, recuerdo de San Lucas de Barrameda. Mire usted, no puede ser la misma taza que ponga lo mismo. ¿Por qué lo es? Pues porque estamos llegando a una estandarización de las formas que no es más que un reflejo de la depauperización, del empobrecimiento de los contextos. Y tú vas por ciudades turísticas, ¿cuántas veces nos pasa? De sitios que se turistifican, que pierden totalmente la esencia, que dejan de ser lo que eran, y donde, bueno, pues ahora resulta que el mismo turista iba buscando una esencia y una particularidad que ha dejado de existir. ¿Qué pasa? Que como el fenómeno turístico de masas sigue funcionando por ahora, por simple presión, evidentemente no es por presión, es porque eso está dirigido por los grandes lobbies económicos y turísticos, ¿no? Pues mientras te sigan llegando miles de gente, yo el otro día leía a un historiador, intérprete de patrimonio, fue, por cierto, alumno mío en el máster de patrimonio histórico, que escribía con cierta gracia de disparates que le escucha a supuestos personas que guían grupos por la ciudad de Cádiz capital, ¿no? Yo qué sé, que Manuel del Teatro Manuel Falla se llama así por un insigne escritor, cuando era un músico, que la Plaza de la Compañía, Plaza de la Catedral, se llama así porque todo el mundo iba acompañado, y es por la Compañía de Jesús, y decía el Arco de la Rosa es porque en Cádiz nos comemos la mitad de las palabras, y en verdad era del Rosario. Entonces era todo, y claro, son anécdotas que él ha ido recuperando, y que ponía juntas en un texto. Tú dices, valiente pan con unas tortas que estamos haciendo, y es un reflejo de cómo estamos desnaturalizando todo. Y a mí me pasa aquí en San Lucas, yo de vez en cuando paso y hay un grupo y hay tal, y escuchas cada disparate. Alguna vez me dan ganas de decir, perdón, no lo hago nunca porque es meterme en camisa de 11 varas y además calar un melón que en muchos sentidos es problemático, ¿no? Pero porque luego que se gane cada uno el pan como pueda, en fin, pero mientras sea honestamente, pero y eso es un reflejo de todo, se trivializa todo, se desnaturaliza todo, y al final todos son estándares. Es un tema muy interesante. A mí el tema patrimonial me parece muy interesante. Oye, hablamos ahora del artículo número 5, en este caso nuestro amigo en común José María Hermoso Rivero, profesor, historiador, y habla sobre la historia como patrimonio, reflexiones sobre la historiografía sanluqueña.
Yo a Chema... oye, cuéntanos un poquito, ¿qué significa exactamente esto que ha querido reflejar? Claro, yo a Chema le pedí, se sentó con Antonio Romero Dorado, cuyo texto no tenemos en el libro porque hay ponentes que no entregaron sus textos, pero Chema sí entregó el suyo, y les pedí que hablaran de la historia de Sanlúcar de Barrameda como elemento patrimonial de los sanluqueños, ¿no? De cómo la historia en sí forma parte de tu identidad y por tanto de tu bagaje patrimonial, ¿no? De tu patrimonio identitario, de tu patrimonio cultural propio, ¿no? La historiografía es la disciplina que estudia la historia, es decir, cómo se ha escrito la historia a lo largo del tiempo, ¿no? Dónde se ha puesto el foco, a qué se ha atendido, si en esta época se miraba más la biografía, en aquella otra más la historia económica, aquí primaba más todo lo que tiene que ver con las guerras o con tal, y en este caso Chema ha centrado el foco precisamente en eso, ¿no? en la historia de nuestra historia, cómo Sanlúcar cuenta con una historiografía propia, con autores desde los siglos XVI, XVII y XVIII, Velázquez Castelo en el XVIII, Guillamas y Galeano, Barrantes Maldonado, Manuel Barbadillo, Pedro Barbadillo, etcétera, 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 y otros más, el Conde de Maule, todos los que tenemos, por supuesto, la Duquesa de Medina Sidonia, aparte los actuales, ¿no? Pero históricamente hablando cuenta con un bagaje patrimonial desde el punto de vista de la historiografía, es decir, de una producción histórica notable desde mucho tiempo atrás, que eso aquí puede parecer normal, pero que te digo yo que no es lo más habitual, en muchos sitios, ¿no? Donde la historiografía reciente, hay pueblos cuyos primeros historiadores, pues, que puedan llamarse historiadores como tales, son del siglo XIX, y en el caso de Sanlúcar son mucho más antiguos. Oye, Manolo, ¿tú piensas que la sociedad actualmente está valorando el trabajo que están haciendo los historiadores como guardianes, ¿no? Y rescatadores de toda esa historia, ya sea escrita, ya sea contada? O sea... Un segmento de la sociedad sí. No te sé decir en proporciones, pero un segmento de la sociedad sí. Es curioso porque, claro, como ya uno va siendo mayor, pues vas viendo cómo pasa a ver, ¿cómo lo digo? Del historiador como historiador, ¿eso qué es? O como florero, para ocasiones puntuales, ¿no? Que venga este que sabe y cuente aquí 4 batallitas para entretenernos, ¿no? Poco a poco sí que, a medida que la sociedad, y en eso tiene todo que ver el trabajo que se hace en las etapas formativas, yo siempre romperé una lanza a favor del magisterio, del profesorado, de los maestros y del trabajo que se hace, y por supuesto las familias, ¿no? En los colegios, con los niños desde chiquititos, ¿no? Que se les enseña historia, de una u otra forma, me refiero a la local, y se les hace sentir comunidad, se les hace sentir identidad. Eso, aunque parezca lo contrario, aleja del nacionalismo, porque te hace sentir, o debe, bien hecho, te hace sentir tan especial como el otro, y al otro tan especial como a ti. Una patria grande. Tú eres especial, pero claro, es que el otro también lo es. Y eso te hace más grande, ¿no? Porque es que lo mío es bueno, pero lo tuyo también, ¿no? Claro. No es excluyente. Sí, bien llevado es incluyente, no excluyente, ¿no? El caso es que hay un segmento de la sociedad para el cual el trabajo del historiador sí que tiene valía, sí que tiene peso. Mira, pensemos, por ejemplo, abrimos otro melón para otro día, en el peso de la novela histórica dentro de la producción literaria, ¿no? Como parece que se lee más novela histórica que nunca. Se lee muy poca historia. Historia se ha leído poca siempre. Claro. Siempre se ha leído poca historia. Hombre, la novela histórica nace gracias a eso. Había yo creo que Benito Pérez Galdós ha ayudado a entender con sus episodios nacionales más el siglo XIX que cualquier libro de historia. Sin duda ninguna. Y Robert Grace con el Yo Claudio con las 2 novelas de Yo Claudio nos ha hecho... Todos tenemos en la cabeza... O Charles Dickens, en un momento dado. Por supuesto, pero que todos tenemos en la cabeza la serie de Yo Claudio. Yo creo que todos los que tenemos una edad hemos visto Yo Claudio, hemos visto la serie de televisión, pues eso es fruto de 2 libros que escribió este historiador inglés y filólogo, Robert Graves, y ha hecho más por el conocimiento de Roma, en el gran cuerpo social europeo, no digo solamente español, ni mucho menos, porque era inglés además,
que muchos libros de historia. O sea, la gente no ha leído a Suetonio, no ha leído a Tácito, no ha leído a Tito Livio, no ha leído a Julio César, y no tiene por qué en un momento dado, pero sí que ha visto la serie de Yo Claudio. Claro. Y Robert Grace se ha empapado de Suetonio, de Plutarco, de César, de Livio, de Salustio, de Tácito, los ha exprimido, los ha volcado ahí, te ha hecho 2 novelas históricas magníficas, con esas la BBC ha hecho una serie de televisión magnífica, y al final eso es lo que llega. Si está bien hecho, bienvenido sea. Otra cosa yo creo que es una manera de adaptar la historia al siglo XXI, y me parece perfectamente. Y a mí también, fíjate lo que te estoy diciendo. Aparte, yo conozco grandísimos historiadores, grandes historiadores que son grandes novelistas históricos. Otros grandes novelistas históricos no son historiadores. Pero bueno, ahí está José Calvo Pollato, por ejemplo, ahí está Jesús Maeso de la Torre, Juan Eslava Galán, que son historiadores. Antonio Muñoz Molina, de formación, es historiador. No se ha dedicado a la novela histórica, bueno, pero sus novelas tienen una componente histórica muy potente, ¿no? Muy potente. Javier Marías no era historiador, pero era filólogo y filósofo, con lo cual ahí tenemos otra gran componente. Y bueno, Pérez Reverte no es historiador, pero es periodista, que digamos que es trabajar con la historia inmediata, ¿no? Con la inmediatez. Claro, claro. ¿No? Manolo, en este último tramo del programa me quedan 2 autores. Uno eres tú, con 2 artículos que va a dejar para el final. Hablamos ahora de Manuel Romero Tallafigo, peso pesado en el mundo de la investigación y de la historia. El concepto clásico del archivo, instrumento de hacer historia. ¿Nos das una pincelada sobre Manolo? ¿Nos das una pincelada sobre el artículo? Y cerramos, si te parece, con tus 2 artículos en el libro. Manolo Tallafigo, es decir, don Manuel Romero Tallafigo, es un grandísimo historiador, es sanluqueño. Sanluqueño, es un grandísimo historiador, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, de Paleografía y Diplomática, archivero, que ha trabajado muchísimo, por ejemplo, en el archivo de Indias, y es un referente en el mundo de la documentación, en el mundo de la archivística, en el mundo del documento histórico, en el mundo de la historia en Andalucía y en España, ¿no? Estamos hablando de una firma más que autorizada, que además une a su capacidad investigadora y a su dilatada trayectoria. Es que él, claro, es profesor, es investigador, es gestor patrimonial en tanto en cuanto ha trabajado como archivero, es decir, gestionando patrimonio documental, y amén de todo ello, tiene un verbo y una pluma elegantísimos. A Manolo es una delicia escucharle una conferencia, verle una conferencia en directo y grabado, porque tiene una facilidad de expresión, de palabra y de explicación, y además es de esas personas que construye imágenes con la palabra. Tú lo escuchas hablar y estás viendo lo que te está diciendo. Cuando él te habla de la forma en la que se leía un documento histórico, cuando yo lo he escuchado varias veces hablar del privilegio rodado de Sanlúcar de Barrameda, el documento de cesión del señorío de Sanlúcar de Barrameda por la Corona de Castilla a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, cómo había que leerlo en público, las diferencias de la caligrafía, lo que implicaban, el uso de las mayúsculas que implicaban una mayor vehemencia a la hora de hablar, el uso de las tintas, por qué parte del texto está escrito en un color, por qué otra parte del texto está escrito en otro, porque reflejaba la realidad protocolaria y las dignidades de las personas cuyos nombres aparecían reflejados en esos colores de tintas, ¿no? Las pausas que había que hacer, entiendes la realidad de la época a través del documento en la palabra de Manolo Romero Tallafigo. Y él, claro, era una de las voces que no podían faltar en estas jornadas, que estuvieron aquí presentes. Él se sentó con Manuel Barea, del Archivo Histórico de Jerez, que tampoco pudo entregar su texto, y él nos plantea un texto delicioso sobre el concepto clásico de archivo, fíjate, como instrumento de hacer historia, como el archivo como un instrumento musical, una herramienta, ¿no? Como el archivo es una fábrica de historia, como el archivo guarda un tesoro, el documental, que los documentos, que son los que tienen, sí, iba a decir la verdad de las cosas. Los documentos también pueden contar cosas que no son verdad, pero son los que tienen la llave para hacer, una de las llaves más importantes, no la llave, pero una de las llaves más importantes para acercarnos a la realidad
de un momento, ¿no? Ya sea un archivo histórico municipal, un archivo histórico privado, un archivo de una fundación, un archivo familiar, un archivo de protocolos notariales. El archivo de protocolos notariales lo que conserva son los documentos de los notarios. Los documentos de los notarios están todos los documentos de propiedad, las herencias, las compraventas, los inmuebles, está todo ahí, con lo cual es que está todo. Es que todo. Tengo que reconocer que estos temas que estamos tocando son tan tremendamente interesantes que nos llevarían un programa por cada uno de ellos, pero bueno, son pinceladas, ¿no? En este caso cerramos ya el libro que estamos presentando con 2 artículos de tu autoría, en este caso reflexiones sobre el patrimonio cultural y sostenibilidad, y algunas reflexiones sobre el patrimonio histórico como problema desde un contexto local, Sanlúcar de Barrameda. Mira, te seré completamente franco a ti y a quienes nos están viendo, porque hay 2 artículos míos, no por toda la cara de, mira, se ha publicado 2 artículos, no, porque como ya hemos dicho al principio, que hay autores que no entregaron el texto, se quedaba el libro un poquito menguado, y entonces, bueno, pues digo, mira, meto otro artículo mío y así, pues, redondeamos el volumen, por aquello de que tenga lomo. Puede parecer una explicación muy tonta, muy prosaica, pero todo, y tú lo sabes, porque has editado, has publicado varios como autor y como coautor. Todo el que edita un libro sabe lo importante que es que el libro tenga un lomo, que tú lo... Que sea que tenga consistencia. Que tú lo hagas, que se sostenga, claro, es que si no se sostiene no es un libro. Se convierte en una revista. Exacto, un folleto. Entonces, bueno, el libro hay que decir que se ha editado magníficamente, como siempre, en Santa Teresa, en la imprenta Santa Teresa, en Martínez, Industrias Gráficas Martínez, de aquí de Sanlúcar de Barrameda. Es un libro, quiere decir, tiene su depósito legal y su ISBN, y el diseño y el tipo de papel que se mantiene desde el principio en este formato, con este color y este tipo de papel, ha sido en buena medida gracias a la labor profesional de Santa Teresa, ¿no? en el diseño, ¿no? Porque cuando al principio, hace ya muchos años, empezamos a pensar de que cómo se va a tal, ellos nos presentaron distintas propuestas, dígonos, a la Asociación de Amigos del Libro, yo soy el coordinador de los libros de la jornada del principio, y dejándonos llevar por Santa Teresa acertamos siempre. Por eso quiero, una vez más aquí, presentar testimonio de merecimiento a la familia Martínez y a Santa Teresa y a todos los trabajadores de Santa Teresa, porque hacen un trabajo que salta a la vista, ¿no? En la contraportada tenemos una imagen ideal del rey Gárgoris, que da nombre a la revista Gárgoris, a la revista de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo Guadalquivir, que para mí es muy emotiva porque es un dibujo que el original lo hizo mi queridísimo amigo Javier Bartos Jaurrieta, que firma como Jaurrieta, ya tristemente desaparecido, que fue también mi jefe y luego mi compañero en la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a principios del milenio, fíjate, a principios del siglo XXI y del milenio. Él, que era pintor y dibujante, hizo, licenciado en Bellas Artes, pero además de todo ello era pintor, pues hizo a petición mía esta imagen idealizada del rey Gárgoris con el recao de escribir, porque era un rey guerrero, por eso está con la espada y el escudo, con los panales, las colmenas de miel y las leyes, porque fue el redactor de las leyes de los tartesios en verso, ¿no? En la historia mítica de Tartesio. En cualquier caso, además aparecen los logotipos de la Asociación de Amigos del Libro, de la Fundación Casa Medina Sidonia y de la Fundación Infantes Duque de Montpensier, que son las 3 entidades editoras del volumen. En mi caso, el primero de los artículos son reflexiones sobre la sostenibilidad del patrimonio cultural entendido como el conjunto, el compendio patrimonio histórico y patrimonio cultural, ¿cuál tiene que prevalecer? Yo personalmente, aunque vengo del ámbito de la piedra, del ámbito de la arqueología y de la piedra, entiendo que el patrimonio cultural engloba, el concepto de patrimonio cultural engloba el resto, todo cultural es todo lo que sale de la mano del hombre, ¿de acuerdo?, frente al patrimonio natural o medioambiental, y el patrimonio histórico, el patrimonio musical, el patrimonio artístico. No todos los patrimonios son históricos, porque hay elementos patrimoniales que no son históricos todavía, ¿no? Grupos de sevillanas hoy, cantantes, cantadores que están vivos y funcionando, hombre, pues todavía no son patrimonio histórico. Mozart es patrimonio musical y es patrimonio histórico, pero otros, no quiero dar nombres por no señalar a nadie, yo qué sé, Joaquín Sabina, sí, hombre, no es patrimono histórico queda todavía entendido, claro. Por eso patrimonio cultural.
Y eso, por eso esas reflexiones sobre sostenibilidad y patrimonio. Y el otro artículo de lo que trato es precisamente de algunas de las cosas que se han estado planteando aquí sobre lo difícil que es la gestión del patrimonio en ámbitos locales, y yo, bueno, pues expongo la perspectiva desde siempre, por supuesto, mía, porque estoy escribiendo yo con tanta objetividad como se puede, pero desde el ámbito local de Sanlúcar de Barrameda, donde, como digo, solo llevo 30 de mis 54 años de vida, ¿no? Con lo cual, pues algo he pillado de vista y de oído, leyendo a mucha gente, que no menciono porque, una vez más, se me va a quedar gente fuera y no quiero que parezca que estoy dejando a nadie fuera conscientemente, pero, hombre, la problemática del patrimonio en Sanlúcar de Barrameda salta a la vista, basta pasear por las calles. Y es algo, yo he hecho y sigo haciendo todo lo que puedo desde el ámbito fundamentalmente de la divulgación y de la puesta en conocimiento y tratando de fomentar el trabajo de los demás, que es algo que tú sabes bien que yo siempre hago y siempre he hecho, porque me parece que cuantas más voces se unan al coro, más rico es el coro. Bueno, esa sociabilización de la cultura, es que es imprescindible. Que haces, Gala, y que me parece genial. Es imprescindible. Manolo, cerramos, damos una pincelada de las próximas jornadas de arqueología, que no quiero que se nos quede, qué es lo que tienes en mente, y bueno, déjanos caer algo encima de la mesa. Pues mira, las próximas jornadas de Historia, Arqueología y Patrimonio del Bajo Guadalquivir, que queremos hacerlas este próximo otoño, octubre, noviembre, muy principio de diciembre, como siempre han sido, queremos dedicarlas a Sanlúcar de Barrameda. Pero, ¿desde qué perspectiva? Pues desde la perspectiva de la historiografía, lo que decíamos hace unos minutos, ¿no? Lo que quiero es reunir a un número tan amplio como sea posible de todos aquellos historiadores, investigadores, que en este primer cuarto del siglo XXI, en estos primeros 25 años, ya hemos cerrado el primer cuarto del siglo XXI, ya lo tenemos completo, es decir, vamos a ver, ¿qué se está haciendo en materia de investigación histórica y patrimonial en Sanlúcar de Barrameda? ¿Qué se ha hecho en este primer cuarto del siglo XXI? Pues que se presente en la jornada, que todo el mundo vaya y cada uno cuente, hable sucintamente, muy sucintamente, de cuáles son sus líneas de trabajo, y que eso lo plasme en un volumen que pueda servir como una especie de vademecum, no para ahora, para dentro de 30 años, para dentro de 40 años, que cuando alguien desde la perspectiva de la investigación o desde la inquietud personal diga, bueno, ¿y qué? Esto la Fuente Vieja cuando se excavó, por ejemplo, ¿no? Y vaya y vea que eso lo excavaron Juan Manuel Piñero Palacio con Diego Bejarano, y se publicó tal artículo y se hizo tal cosa y se hizo tal, o el convento de Regina, tal, pues, Mari Carmen Rodríguez Duarte, etcétera, 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 o tal bien cultural, Fernando Cruz Isidoro, no sé qué, y veamos, bueno, y Manolo Tallafigo, qué es lo que exactamente hace, pues ahí todo el vademecum de la obra, y digo estos nombres como puedo decir Antonio Moreno Ollero, Lilian Dalman, la difunta duquesa de Medina Sidonia, doña Luisa Isabel, nuestro queridísimo Narciso Climen, tú que estás aquí presente, José María Hermoso, Antonio Romero Dorado, Mari Carmen Jurado, y me estoy dejando a gente en el tintero, porque cuando sí empiezas a hablar, Pepe Cabral, Salvador Daza, Ana Gómez Díaz, y ya te digo, y me estoy dejando a gente en el tintero porque sé que me estoy dejando en el tintero. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto tremendamente bonito, porque al final lo que se trata es de, evidentemente cada uno tiene sus artículos, tiene sus blogs, sus páginas, sus revistas publicadas, sus libros, pero hacer un volumen, como tú has dicho, 25 años de historiografía. Exactamente, un vademecum, 25 años de historiografía, que cada uno abre por qué esa temática, por qué esa raíz, por qué esa investigación, por qué ha seguido profundizando. Además, date cuenta, me parece un regalo, me parece un regalo para todos los sanluqueños. Si me permite, además es que es el momento de un momento bisagra, un momento clave, porque es salir del siglo XX, entrar en el siglo XXI, salir de un milenio y entrar en otro, y salir del mundo analógico y entrar en el mundo digital. Entonces es decir, bueno, cuando estaba pasando todo esto, imagínate, es decir, ¿qué se estaba haciendo en este terreno cuando el COVID? Que a nosotros el COVID, ¿vale? Pero y la gente verá, pues mira, pues esta criatura estaba en su casa investigando, como no podía salir a la calle, pues estaba en su casa y publicó 3 libros, o este publicó 6 artículos, o este publicó un libro, o aquella publicó no sé qué, claro. ¿Y qué estaba pasando cuando
tal cosa, ¿no? Y ahí lo tenemos. Es un proyecto que espero que salga a la luz y te deseo toda la mejor de las suertes. Yo estoy seguro de que sí. Lo que espero y confío es que todo el mundo quiera participar. Quien no quiera, pues no participará y punto. Me decía nuestro común amigo Chema Hermoso, bueno, Manolo, y quien no participe, ¿qué pasa? Digo, eso, no te preocupes, que todos los libros se arreglan con un buen prólogo. Tú en un prólogo explicas, mira, se ha invitado a todo este elenco de personas y vean ustedes el índice. Quien no quiera participar, no quiere participar. Aquí nadie se le pone un puñal en el pecho. Claro que sí. Amigo Manolo, un verdadero placer tenerte nuevamente en Café de Levante, con tus proyectos y tus quehaceres que tienes en vista. Te deseo lo mejor para este año. Y ya por rematar, no quiero no dejar constancia de mi agradecimiento a todos mis compañeros de la Asociación de Amigos del Libro de la Biblioteca Luis de Guila, que desde hace ya pues 3 lustros, vamos, yo soy socio hace más tiempo, pero desde hace 3 lustros vienen apoyando incondicionalmente tanto la revista Gárgoris como las jornadas, como las publicaciones de las actas de la jornada, esta línea de investigación y de difusión en historia, porque ya digo, es fruto con otras entidades que apoyan, que coordinan, colaboran, Fundación Medina Sidonia, Fundación Fantástico de Monpansión, Ager Veneriensis, Puerta de América, Ateneo de San Lucas, Casa de Extremadura, vuelvo a dejarme gente en el tintero, pero es el esfuerzo de la Asociación de Amigos del Libro el que permite que estemos aquí tú y yo hablando de esto. Pues nada, gracias por estar con nosotros. A ti. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana próxima con nuevos invitados, nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montal.